Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis corazones enamoradizos? Espero que estén súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso y lleno de romanticismo porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en ese torbellino de rumores, especulaciones y, lo más importante, la posible confirmación de amor. ¿Será que nuestros ídolos turcos han decidido dar el paso y gritar su amor a los cuatro vientos? Vamos a averiguarlo juntos. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí y les encantan las noticias del mundo del espectáculo, las novelas turcas, el chismecito sano y todo lo relacionado con el amor, especialmente cuando se trata de celebridades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último y lo más jugoso. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme para ustedes. Gracias por su apoyo incondicional, significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas porque este vídeo va a estar de infarto. Como saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es digna de una telenovela. Se conocieron grabando la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, y desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Era palpable a través de la pantalla. Todos los que vimos la serie, quedamos completamente enganchados con la historia de amor de Eda y Serkan, y secretamente, o no tan secretamente, esperábamos que esa magia se trasladara también a la vida real. Y la esperanza es lo último que se pierde. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un posible romance fuera de cámara no tardaron en surgir. Fotos robadas, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre Hande y Kerem había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Los fans, obviamente, estábamos enloqueciendo. Creamos miles de teorías, analizábamos cada publicación en redes sociales, cada entrevista, éramos verdaderos detectives del amor. Ahondemos un poco más en esa época dorada de las especulaciones. ¿Recuerdan las entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre su relación? Eran obras maestras del disimulo. Kerem, con su sonrisa pícara, siempre esquivaba la pregunta con algún comentario ingenioso. Hande, por su parte, se ruborizaba levemente y desviaba la mirada, lo que, seamos honestos, solo alimentaba más nuestros sueños. Cada interacción pública era una pista, cada me gusta en Instagram era una declaración de intenciones. La verdad es que retrospectivamente eran bastante obvios, pero la incertidumbre era parte de la emoción. Además, no olvidemos el poder de los fans. Ustedes, mis corazones enamoradizos, son verdaderos detectives. Encontraban conexiones en cada detalle, la misma pulsera en sus muñecas, los mismos fondos de pantalla en sus teléfonos, incluso los mismos lugares que visitaban al mismo tiempo, aunque casualmente no aparecían juntos en las fotos. Era una locura maravillosa. Los grupos de fans en redes sociales eran un hervidero de teorías y análisis, buscando desesperadamente la confirmación que todos anhelábamos. Después de muchísimas especulaciones, en abril de 2021 la bomba estalló. Hande y Kerem fueron fotografiados juntos disfrutando de unas vacaciones paradisíacas en las Islas Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas, abrazos, besos, risas, estaban enamorados. Fue la confirmación oficial que todos esperábamos. El mundo entero se rindió ante esta pareja de ensueño. Era como si Eda y Serkan hubieran saltado de la pantalla a la vida real. ¿Las Maldivas? ¿Ay, las Maldivas? Ese viaje marcó un antes y un después. Las fotos eran simplemente perfectas, Hande radiante, Kerem enamorado, el paisaje de ensueño. Era como una escena sacada de una película romántica. Recuerdo que las redes sociales explotaron con la noticia. Todo el mundo estaba hablando de Hande y Kerem. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la confirmación del romance, y los fans celebraron como si hubieran ganado la lotería. Ese viaje no solo confirmó su relación, sino que también nos dio una visión de cómo eran como pareja. Se veían felices, relajados y muy enamorados. Compartían risas, se abrazaban y se besaban sin importarles las cámaras. Era evidente que su amor era genuino y que disfrutaban mucho estar juntos. Ese viaje a las Maldivas fue el inicio oficial de su cuento de hadas. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices.
Compartían fotos y vídeos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos tomados de la mano y se dedicaban mensajes llenos de amor. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia perfecta que todos queríamos que durara para siempre. Recuerdo perfectamente cada una de esas publicaciones en redes sociales. Eran pura miel. Los mensajes que se dedicaban eran llenos de amor, admiración y respeto. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se celebraban sus éxitos. Era una relación que parecía muy sólida y que transmitía mucha felicidad. Asistir a los eventos públicos tomados de la mano, sonriendo y posando para las cámaras, era una muestra de que estaban orgullosos de estar juntos y que no tenían nada que ocultar. Eran una pareja que inspiraba a muchos. Ver su amor, su complicidad y su felicidad era algo que llenaba de esperanza a los fans. Parecía que todo era perfecto, que su relación era un cuento de hadas que duraría para siempre. Pero como en la vida real, las cosas no siempre son como parecen. Pero como en toda telenovela, la felicidad no siempre es eterna. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que las apretadas agendas de ambos, los viajes constantes y las diferencias de personalidad habían comenzado a pasar factura a su relación. Los fans obviamente estábamos preocupadísimos. Negábamos cualquier indicio de separación, aferrándonos a la esperanza de que todo fuera un simple rumor. La verdad es que mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Las publicaciones en redes sociales comenzaron a ser menos frecuentes, las apariciones públicas juntos disminuyeron y los mensajes de amor se volvieron más esporádicos. Pero como fans, queríamos creer que todo estaba bien y nos aferrábamos a cualquier pequeña señal de que su relación seguía intacta. Se rumoreaba que las agendas de ambos eran un verdadero desafío. Hande enfocada en sus proyectos en Turquía, y Kerem, buscando oportunidades en el extranjero, se encontraban cada vez con menos tiempo para estar juntos. Además se decía que sus personalidades eran muy diferentes y que esto generaba conflictos en la relación. Pero como siempre eran solo rumores y los fans preferíamos no creerlos. Lamentablemente nuestros temores se confirmaron. En enero de 2022, se anunció oficialmente la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. El mundo entero lamentó la separación de esta pareja tan querida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y apoyo para ambos actores. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin. Recuerdo el día en que se anunció la ruptura. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. Los fans no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Era como si un pedazo de nuestro corazón se hubiera roto. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se habló de las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, la presión mediática y hasta de terceras personas. Pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben realmente lo que pasó entre ellos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, buscando expandir su carrera a otros mercados. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar cualquier obstáculo. Verlos seguir adelante con sus vidas, aunque separados, fue una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque ya no estaban juntos, pero orgullo porque demostraron ser fuertes y capaces de superar la ruptura. Hande continuó brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y convirtiéndose en un ícono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, se arriesgó y buscó oportunidades en el extranjero, demostrando su talento y su ambición. Ambos han demostrado ser personas muy resilientes y profesionales. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional y han seguido trabajando duro para alcanzar sus metas. Y eso es algo que admiro mucho de ellos. Pero, aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido nuevos rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem. ¿Cómo? ¿Qué? Así es.
Todo comenzó con una serie de coincidencias sospechosas en redes sociales. Ambos actores han publicado fotos en lugares similares, en fechas cercanas, lo que ha desatado la locura entre los fans. Aquí vamos otra vez. Esa emoción, esa esperanza que resurge de las cenizas, es adictiva. Esas coincidencias en redes sociales fueron como pequeñas chispas que encendieron de nuevo la llama de la esperanza. Un restaurante con una vista similar, un parque con los mismos árboles, incluso un libro que ambos estaban leyendo, todo parecía indicar que estaban cerca el uno del otro. Y por supuesto, los fans volvieron a entrar en acción. Analizando cada foto. Comparando cada detalle, buscando cualquier indicio de que Ande y Kerem estaban juntos de nuevo. La locura colectiva se apoderó de las redes sociales. Los grupos de fans volvieron a hervir con teorías y especulaciones, y la esperanza de una reconciliación volvió a ser palpable. Además, se ha filtrado información de fuentes cercanas a la pareja que aseguran que Ande y Kerem han estado en contacto en secreto, que han tenido varias conversaciones y que están intentando reconstruir su relación. Imagínense la emoción. ¿Será que el amor ha vuelto a tocar a sus puertas? ¿Será que han decidido darse una segunda oportunidad? Las fuentes cercanas a la pareja. Siempre tan misteriosas, pero tan informativas. Se dice que han estado hablando, que han estado recordando los buenos momentos y que están intentando superar los problemas que los llevaron a la ruptura. ¿Será verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero la prueba definitiva, la cereza del pastel, llegó hace unos días. Un paparazzi captó a Ande y Kerem juntos, cenando en un restaurante muy romántico en Estambul. Sí, lo que escucharon. Las fotos no son muy claras, pero se puede distinguir perfectamente a ambos actores compartiendo una cena íntima. Testigos aseguran que se veían muy cómodos, relajados y sonrientes. Incluso hubo miradas cómplices y gestos cariñosos. ¡Boom! La bomba final. Las fotos de la cena fueron la confirmación que muchos esperaban. Aunque no eran de alta calidad, se podía distinguir perfectamente a Ande y Kerem sentados uno frente al otro compartiendo una cena íntima. Los testigos aseguraron que se veían felices, relajados y que la química entre ellos seguía siendo evidente. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Aunque ni Ande ni Kerem han confirmado oficialmente su reconciliación, estas fotos son una prueba contundente de que algo está pasando entre ellos. ¿Podemos decir con certeza que han vuelto? Quizás no al 100%. Pero la evidencia apunta a que sí, a que el amor ha resurgido de las cenizas y que están intentando reconstruir su relación. Es importante recordar que son solo rumores y especulaciones. Hasta que Ande y Kerem no confirmen oficialmente su reconciliación, no podemos dar nada por sentado. Pero, seamos honestos, las señales son muy prometedoras. Y como fans, tenemos derecho a soñar y a esperar lo mejor. Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez su relación será más fuerte y duradera? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de este tema tan apasionante. La historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso. Su relación ha tenido altibajos, momentos de felicidad y momentos de tristeza, pero siempre ha estado marcada por una conexión especial, por una química innegable. ¿Quién sabe? Quizás el destino tenga preparado un final feliz para esta pareja tan querida. En resumen, hemos explorado la historia de amor de Ande y Kerem, desde su romance en Senkal Kapm hasta los rumores de reconciliación. Analizamos las pruebas, las coincidencias y las fotos que apuntan a un posible reencuentro. Y lo más importante, compartimos nuestras opiniones y expectativas sobre esta pareja tan especial. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura, por ser parte de esta gran familia. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí que estén aquí, viendo mis vídeos y compartiendo sus opiniones. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de este tema y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos.
Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre les traigo lo último y lo más divertido del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por todo su cariño. Hasta la próxima. Chao.